muy lejos, en el otro lado del mundo, pero saca siempre un tiempo para el rumbo de la tarde. Buenas tardes, Iván. Muy buenas noches. Por aquí son las 11 de la noche ya. Casi de madrugada. Iván, esta situación de lo que está pasando en Cuba, ¿a qué apunta primero? Y después de eso, la misma situación de la inestabilidad mayor, porque inestabilidad ha sido siempre, por muchos años, inestabilidad mayor en el caso de Haití, provoca como una suerte de convulsión en la región caribeña, en la región de esta zona del continente americano. Lo que sucede en Cuba está muy ligado a la COVID-19. Un régimen que a partir de la administración Trump tuvo un mayor nivel de presión de parte de Estados Unidos. Un régimen que evidentemente, para ser objetivo desde la perspectiva académica, tener un embargo, que un embargo es parte de lo que se conoce como guerra económica, se le hace muy difícil poder vadear el temporal que significa incluso para economías de países desarrollados, como ha sucedido en Europa con la COVID-19. Un elemento que se suma al problema cubano es el de las redes. De hecho, la diseminación de información que permitió a otras comunidades entrar en las protestas está vinculado a las redes sociales. Hay algunos análisis que indican que un proyecto que tenía la USAID llamado Zunzuneo era un proyecto financiado con miras a desestabilizar a los cubanos a través de las redes sociales. Si notamos, por ejemplo, en el caso de China, que utiliza sus propias redes, esto viene dado porque saben que uno de los elementos que más es tomado en consideración en el mundo contemporáneo es cómo se puede incidir a través de las redes a la población. De hecho, si tomamos en consideración las sanciones que Estados Unidos aplica a Rusia, están dadas porque según los demócratas son los soviéticos, los rusos, perdón, quienes a través de las redes incidieron para que fuese elegido Trump en vez de Hillary Clinton en aquel momento. Es decir, que hay que ver lo de Cuba en esos tres pivotes. Primero, el de la COVID, con el embargo, más el fortalecimiento de las sanciones con Trump y, por supuesto, un tercer elemento que no podemos pasar por alto, y es que los líderes históricos de la Revolución Cubana, después de 62 años, no son los que están allí en el gobierno. Es decir, que Díaz-Canel, quiera o no, todos los que de una manera u otra estudiamos el poder, sabemos que no tiene el mismo nivel de liderazgo que sí tenían los Castro. Pero ¿hacia dónde lleva esto? No, todo esto, El desarrollo de esta situación? bueno, don Rudy, quizás mucha gente pueda estar frotándose las manos de la situación que se presenta en Cuba, pero yo lo vería como si hay desestabilización en Cuba, esperemos una mayor desestabilización en la región del Caribe. Más migración, porque de hecho, si en Cuba eventualmente esto tiene un desenlace que no se ve de otra manera que no sea trágico, porque no es verdad que el Partido Comunista Cubano, con un ejército a su disposición, con todo un entramado político, militar, de seguridad, de calidad, se vaya a dar el lujo de que pueda ser expulsado del poder. Esto implicaría para la región un desafío de proporciones descomunales, porque sumado esto a la crisis que tenemos con el tema de la migración venezolana desproporcionada también en toda la región, se va a seguir sumando el tema haitiano
Entonces, evidentemente que no estamos ante un panorama halagüeño. De hecho, don Rudy, la semana pasada, en una conferencia que tenía en Ginebra, la Universidad de Ginebra, un elemento que tocamos fue el tema de los efectos geopolíticos de la migración. Y en el mundo en la actualidad hay un alto nivel de desestabilización, también porque hay unos 70 millones de personas que se están moviendo alrededor del planeta, fruto de situaciones provocadas por el cambio climático y las guerras. Imagínese usted lo que significa esto para una región que ya tiene suficiente con los daños colaterales que dejan los huracanes, como fue el huracán Iota y el huracán Eta en la región de Centroamérica, por poner un ejemplo. Pero esta situación de Haití, ¿cómo dentro de la misma área geopolítica la situación de Haití tiene una incidencia en perturbar la zona? Lo de Haití viene perturbando la zona hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hasta que la sangre no llega al río, no nos queremos, o la comunidad internacional no quiere enterarse, pero Haití es como una especie de cáncer. Al río que por alguna razón lleva el nombre de masacre. Sí, y que bueno, don Juan, Haití todavía pasamos por alto que las Bahamas, todas las islas del Caribe han estado en alerta por el alto nivel de migración haitiana. Incluso Cuba lo que hace es rehidratar a los cubanos que llegan a la zona oriental de Cuba y los manda para atrás. Los devuelven. Si usted pregunta en Martinique y en Guadalupe lo mismo, porque tenemos un Haití donde apenas hay un 2% de superficie cultivable, un Haití que tiene más población que la República Dominicana en 28,000 kilómetros cuadrados, sin agua, porque los ríos que Haití tiene, como el Artibonito, por ejemplo, que sí es un gran río, nacen en la República Dominicana. Un Haití que va o está ya en un proceso de somalización. Yo siempre tengo que referirme en los tiempos que estuve visitando la zona de Petionville, de Cité Soleil, perdón, y uno veía ya los primeros pasos para que Haití entrara en un proceso de somalización, y hoy vemos que las pandillas o gangs en Haití están llevando a Haití a una situación en la cual, quiera sí o no, ligado al tema del narcotráfico y a otro asunto más que se suma, don Rudy, que no se le quiere o no se le toma mucha o la atención que debe prestársele, y es el crecimiento exponencial del Islam en Haití. ¿Qué significaría en un Haití marginado el Islam en 20 o 25 años si algunas de esas mezquitas musulmanas tienen hasta 100, hay en Haití? Tienen hasta $100,000 mensuales de financiamiento? Y si hay una fundamentalista, ¿qué podría suceder de 20 a 25 años en un Haití que el 50% de su población no tiene documentación? Ahora, Iván, Ernesto, la situación hay que verla por países. Cada país tiene su propia característica. Cuba, te guste o no te guste, es un estado. Es un pueblo educado. La gente sabe leer y escribir. Cuba tiene su característica muy propia y una revolución también muy particular. El caso haitiano es totalmente distinto al cubano. El caso colombiano, nicaragüense, dominicano, de las islas, por igual. Pero el de Haití es muy especial para nosotros. Sí, porque como tú dices, el 2% sus terrenos cultivables, un país totalmente deforestado, un estado inexistente y una población sin ton ni son, una población que crece y crece y crece sin ningún sentido y sin educación, sin estructura orgánica, sin organización política ni social, y que encima de eso se ve arrastrada por corrientes religiosas distintas, hasta por igual.
Lo que yo me pregunto es, ¿cuál puede ser la solución de Haití? Porque en Haití no hay nada. Y por lo tanto, no es una apetencia de los grandes países. A Estados Unidos no le interesa Haití, le interesa Cuba, o le puede interesar República Dominicana, o le puede interesar otras áreas. Pero Haití, lo único que puede ser es, bueno, nadie quiere a los haitianos. Minería y mano de obra barata. Nadie quiere a los haitianos. No lo queremos nosotros, no lo quieren los chilenos, no lo quieren los cubanos, no lo quieren sus vecinos de las islas, no lo quieren los puertorriqueños, no lo quiere nadie. Porque la pobreza, más pobreza, no la quiere nadie. Y nosotros, que somos un país pobre, por igual, aunque Rudy González y Georgie se crean que son ricos y que este es un país de ricos, no lo somos en realidad. ¿No? Nosotros tenemos todavía muchos pobres. Tenemos más de 4 millones de pobres. Tenemos una cantidad extraordinaria de gente que está por debajo de los niveles de pobreza. Pero entonces, yo me pongo a pensar a veces, ¿qué puede pasar no en tanto tiempo como tú dices, 25 años? No, yo me pregunto qué puede pasar en el futuro inmediato, qué puede pasar este año, el año siguiente. No hay presidente, no hay nada en Haití. Entonces, ¿cuál es la solución? Bandas armadas y narcotráfico. Los haitianos tienen armas tan poderosas que nosotros no tenemos. Esas bandas y esa mezquita y esos grupos y tienen armas más poderosas que las que tiene la policía y las Fuerzas Armadas haitianas y nosotros inclusive. Haití es un serio problema, un gran problema, ¿no? Cuba es un problema para los norteamericanos y para quienes quieren derrocar el régimen cubano, pero Haití es un problema para nosotros, para nuestra estabilidad y para nuestra seguridad como nación. Sí, mire, Haití es la espada de Damocles de la República Dominicana. Sí. Y decía un político nuestro que conoció Haití, lo visitaba desde la época de Duvalier, ustedes lo recordarán porque fue el primer secretario general del PLD, el doctor Tonito Abreu Flores. Me decía en una ocasión que después de una visita a Haití y unas conversaciones que él sostuvo con don Juan, hablaban de que la única salida en Haití donde no había una élite política y una élite económica que tuviera amor por su pueblo era un fideicomiso de Naciones Unidas. De hecho, existe ya en Estados Unidos un núcleo de intelectuales de la diáspora haitiana que está discutiendo este tema junto a una persona que es muy querida y conocida en la República Dominicana, que es un diplomático nuestro llamado Alfredo Vargas, que en los años 70 fue quien inició la promoción del turismo de la República Dominicana en Alemania y que luego ha seguido trabajando tanto en Francia como en Estados Unidos. Y, por ejemplo, ayer sostuvieron una discusión sobre este tema y hay una propuesta formal de que exista una especie como de consejos federales, es decir, que ya se está hablando de algo que trascienda a lo que ha sido esos movimientos presidenciales, porque Haití no ha tenido partidos políticos, sino movimientos presidenciales que evidentemente no han podido de una manera u otra ayudar a conformar un Estado en Haití. Iván, perdóname ahí, pero hasta donde tengo entendido, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está negociando con las 3 cabezas visibles que se disputan el poder en estos momentos en Haití, y el tema central de esa discusión es la celebración de las elecciones en septiembre, algo que yo entiendo imposible. Entonces, este es un nuevo ingrediente, lo del fideicomiso. Sí, lo del fideicomiso es una propuesta que tienen gente sensata de la comunidad haitiana en el extranjero. Y todos los intelectuales, los académicos que han analizado el tema haitiano, incluyendo, por ejemplo, el propio presidente Bill Clinton decía que la clase económica, la élite económica haitiana era moralmente repugnante. Entonces, cuando usted no tiene ni una clase política ni una clase económica a lo interno de un país que no se puede articular en un proyecto,
usted necesita a alguien de fuera. Y por eso el interés de figuras de la intelectualidad haitiana en que exista un fideicomiso. Si usted nota, por ejemplo, don Giorgi, Moïse ganó, pero de cada 4 haitianos, 3 no votaron. Sí, Y el en medio de la 16%. situación actual, ¿usted cree que cualquiera de los posibles candidatos pueda hacer una solución en el largo plazo de la situación que vive Haití? ¿No sería prolongar más una situación que, como decía al inicio, está haciendo metástasis en todo el pueblo haitiano? Sí, no, sin duda. Pero tú podrías explicar la figura del fideicomiso. El fideicomiso es una figura que tiene Naciones Unidas en aquellos estados en los cuales no existe en esa población una visión común de destino y se nombra de parte de Naciones Unidas a una persona que se encargue del manejo del país hasta tanto existan las bases institucionales que permitan luego hacer una constituyente que ya alcanzados hitos preestablecidos permitan entonces tener toda esa estructura que es necesaria para que un Estado se enrumbe. ¿Y cómo se pondría eso en práctica en un pueblo que está prácticamente en armas, con bandas armadas más fuertes que los mismos miembros militares, policías de Haití? Sí, sí, evidentemente, y como decía don Juan, las bandas armadas, por ejemplo, yo decía, y le van a dejar el país a Barbecue, que es Jimmy Pericier, que es una de las gangs más famosas que hay allí. Eso no lo va a hacer una policía haitiana compuesta de apenas 15.500 miembros y de un ejército en embrión de 1.800 miembros. Eso necesitaría ayuda extranjera. A todo esto, don Giorgi, sumémosle que Haití, al igual que la República Dominicana, es una frontera norte de Sudamérica. Y, por ejemplo, el tráfico de cocaína utiliza a Haití como puente. Y esto da más alimento, digamos así, más fondos a las bandas haitianas. Y lo que estamos entonces es ante una situación de que si no llega alguien de fuera, no creemos que vaya a ser la policía haitiana o ese ejército en ciernes lo que pueda resolver el problema. Yo creo que debemos ser sinceros. En Haití, como ya lo hemos dicho, no existe un Estado que pueda enfrentar los desafíos que ya de por sí tiene el pueblo haitiano. A mí me preocupa, Iván, no sé, tengo el olfato, me dice que hay un marcado interés en involucrar a la República Dominicana en el asesinato del presidente. Se han dado vuelta y vuelta y vuelta. Sí, ahora resulta que el supuesto autor intelectual, Cristian Emmanuel Sanó, un médico haitiano, en un allanamiento que le practicaron, encontraron 4 placas de vehículos para vehículos de la República Dominicana. La primera teoría que se manejó fue, que luego ha venido a confirmarse, ¿no?, que estos mercenarios utilizaron la República Dominicana para ingresar al territorio haitiano, pero siempre tratan de jalar a la República Dominicana en el tema de ese crimen odioso, repugnable del presidente haitiano. En Haití siempre ha existido en parte de su élite política, y ahí lo vimos con el primer ministro Joseph, en unas imágenes de él quemando la bandera dominicana, de un antidominicanismo que de una manera u otra lo que hace es que aglutina a esa élite política. Algo totalmente pernicioso, pero yo creo que el crimen del presidente Moïse no hay que buscarlo muy lejos. De hecho, todas las claves para los que de una manera u otra se dedican al estudio profundo
del tema haitiano indican que fue un crimen de venganza y versión vudú, porque la forma en la cual fue asesinado es para que en esa cosmovisión que tienen de los Loas, cuando él eventualmente llegue al otro mundo, sea un discapacitado. Un elemento al cual jugó siempre Papa Doc, que se hacía ver como un Loa que representaba, como ese Loa que es Messier Sandí, que es un Loa que dentro de esa teogonía vudú, después que usted está muerto, lo persigue. Juan TH recordará muy bien a Jorge Amado en esa novela que se llama Doña Flor y sus dos maridos, de donde viene la canción de Chico Buarque, Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Que presenta a Baliño. Para. Es, Buarque de Holanda. esa misma visión que se ve en esa novela, que es la visión del candomblé, la visión del vudú. Por eso es que, si usted se fija en este asesinato apenas a 2 meses que se iban a llevar a cabo las elecciones y de la forma que se hizo, le da una clave vudú e interna de la situación, Entonces, no de la República Dominicana. Tú, en cierto modo, sin quererlo o queriéndolo, ahí se descarta en cierto modo el uso de los mercenarios, porque los mercenarios van, matan y se van. Por eso es lo que hacen los mercenarios. Aquí estamos hablando ya de otra situación, de un sincretismo. No, de otra... equivocaste. Los mercenarios cobran, matan y se van. Y se van, más bueno, como el primero a veces. Pero también, también hay que ver si es cierto el tema de las famosas radiografías, porque eso todavía, hay tanta confusión en las informaciones como han ido surgiendo, que uno no sabe hasta dónde creer o no creer, el audio de la doña. Hay dos versiones. Sí, entonces otra, que ¿cómo es posible que a los jefes de seguridad, incluso uno que estaba allá en la casa, lo citaron 5 días después, el lunes, venga por la mañana si usted puede beberse un café por aquí? Por Dios, o sea, él tenía que trabajar el mismo día y interrogándolos. O sea, hay como una serie de cosas como que a uno no sabe qué creer o no creer. Esa versión que tú nos das tiene mucho de sentido, pero ya entonces sí mete el tema directamente en el entorno mismo de Moïse. Sí, pero mire, yo no creo que se le deba llamar mercenarios, porque desde la perspectiva internacional, eso no es un mercenario. Los artistas. No, los mercenarios son personas que en una guerra actúan a sueldo de una de las partes involucradas. Eso es según la Convención de Ginebra sobre el derecho de la guerra, sobre todo el tema vinculado a los conflictos bélicos, pero estos serían sicarios, estos son asesinos a sueldos. Okay. Es decir, es muy distinta la figura de un mercenario, que es un profesional militar, a alguien que va como sicario a eliminar una persona, que no es un conflicto bélico. Eso es un acto de sicariato, de asesinato, nada que ver con un mercenario, desde la perspectiva del derecho internacional. No hay mucha diferencia, ¿no? Uno y otros matan. Asesinos al fin. Y cobran por matar. La presencia del director o el jefe del DNI colombiano en Haití. No sé, él ha dicho en reiteradas ocasiones, en declaraciones públicas, que él lo que está haciendo es colaborando, acompañando en la investigación. Pero yo no sé, no le encuentro, porque es un asunto plenamente responsabilidad de la inteligencia haitiana. Lo que pasa es que en Haití tampoco existe una institucionalidad que se pueda hablar de inteligencia haitiana a ese nivel, pero sí tenemos que ver que Colombia, hay elementos del ejército que tienen un alto nivel de formación y que evidentemente allí habían colombianos. Y esto, dadas las primeras versiones que salieron sobre los hechos, demuestran que así fue. Que después de las declaraciones de la viuda del presidente Moïse, según la divulgación de un audio que se publicó, cambiara el escenario, eso es otra cosa.
pero evidentemente de que hay colombianos que están en el territorio haitiano y no solamente como narcotraficantes, que es algo muy conocido ya. Topic se entiende, Iván. Sí, yo creo que lo más importante es que nosotros como país vayamos tomando en consideración que tenemos al lado al vecino más pobre, el más pobre de toda la región, donde su élite política y económica no les importa mucho su país, donde bandas armadas se están adueñando del territorio haitiano, donde a esto se suma el narcotráfico y por otro lado, añádanle ese elemento de aquí a 20 o 25 años, que es la expansión posible de un Islam fundamentalista. Es un cóctel preocupante. Se ha manejado opiniones de incluso analistas internacionales de que la República Dominicana debería tener un papel protagónico en la solución del problema en Haití. Y yo he dicho, no sé cuál será tu opinión, que el que más lejos debe estar de esa crisis es la República Dominicana. La República Dominicana, aunque somos los más afectados. Decía una persona que usted admira mucho, que fue compañero en la Cancillería de Peña Valle, Joaquín Balaguer, sí, que era de esa generación, hablaban desde aquellos tiempos en la Cancillería sobre la necesidad de prestar atención al caso haitiano. De hecho, hay una carta muy famosa de Peñavalle a Jorge Mañax, que era el canciller haitiano, hablándole de la amenaza que representaba para la República Dominicana Haití. Es decir, que ya desde la época que Balaguer estaba en la Cancillería, se hablaba de esa situación. Por eso es que los planes estratégicos en el largo plazo, en la política exterior, debe estar incluido el tema haitiano y la República Dominicana debe ser el doctor Balaguer también en su libro La Isla al Revés habla sobre el particular y asume una posición que ha sido objeto de muchos debates sobre el tema. Sí, pero evidentemente que la República Dominicana es el país más afectado con el tema haitiano. Claro. Y nosotros no podemos dejar de también explicar a nivel internacional, y eso es importante, la forma en que la isla se dividió, porque en el elemento geopolítico que implicó la división de la isla por parte de los europeos, a veces esto no se explica muy bien y hace falta que haya un mayor nivel de conciencia de cómo todo esto históricamente vino sucediendo y cómo la República Dominicana es quien realmente carga con la parte más pesada de nuestro país vecino. Bueno, Iván, hay gente que plantea incluso que nosotros asumamos la unificación de la isla y la administración política de la isla completa. Y yo creo que eso es una aberración. No se va a plantearlo. Bueno, plantearlo no es una aberración, no. Lo que es para mí, desde mi punto de vista, imposible, ¿no? Es imposible que eso pueda ocurrir, porque si bien compartimos el territorio, que es lo único que compartimos, después tenemos unas diferencias muy marcadas en términos de desarrollo y en términos culturales, en términos educativos, en términos de salud. ¿Cómo vamos nosotros a asumir un país que no existe? Porque realmente Haití como país, como Estado, como nación, no podemos decir que exista. Cuando lo que tenemos allí es una, como decía yo al principio, un territorio poblado de mucha gente que no saben hacia dónde van, que no saben lo que van a hacer, no tienen un plan de desarrollo nacional, que no tienen partidos, que no tienen una iglesia poderosa, que no tienen ninguna institución. No hay un liderazgo religioso, político, ni de ninguna naturaleza en estos momentos, sino lo que hay ahí es un caos total, ¿no? ¿Cómo podemos asumir
11 millones de dominicanos a un pedazo de tierra de 27.000 kilómetros cuadrados, desértico por completo. Por completo. Y con más Iván. población que la nuestra. Y con más población que la Claro, y nuestra. con más población que la nuestra. Es decir, tú dirás, bueno, pero Alemania se dividió en dos Y se y reunificó. se reunificó, pero sí eran alemanes, hablaban alemán, ¿no? Tenían una historia en común. Los Fue un pueblo que separaban aspectos ideológicos. y político, la coyuntura de la guerra, ¿verdad? El Ejército Rojo, los que ganaron, se dividieron el mundo, pero este no es el caso. Tú dices, la Corea, sí, pero la Corea son coreanos. Pero aquí no. Y eso es posible en algún momento determinado, pero no, los haitianos son un pedazo de África en América. Como tú decías, Somalia, lo más parecido a Somalia es Haití en el mundo. Entonces, ¿cómo asumimos eso? Bueno, pero nosotros eso, no tenemos los recursos siquiera para eso. Eso no lo han ocultado muchas potencias, la intención de que eso... No, por supuesto, claro que no. Eso es lo que ellos quieren, que nosotros asumamos. Se quitan el problema y no. Pero claro, nos lo pasan a nosotros. Ahora, si yo nos dijera, miren, aquí tienen 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Ayúdame a ese muchacho. Ayúdame a esa gente, ¿verdad? Hasta yo voy. ¿Ya? Hasta yo voy. Aprendemos creol. Sí, porque, es otra ventaja. Yo le decía a unos amigos, yo fui a cortarme el pelo, habían 4 haitianos hablando creol. Nosotros, nadie entendía nada. Pero también hablaban en español. Ellos nos entendían a nosotros y nosotros nos entendíamos a ellos. Porque entonces, ellos hablan español, pero nosotros no hablamos creol. Ellos hablan francés, una parte de ellos, pero nosotros tampoco hablamos francés. Incluso muchos de ellos, los que están educados, hablan creol, francés e inglés. ¿Y español? Nosotros apenas hablamos cibaeño. O sureño. Ahora también ellos se ven obligados a aprender el español para poder sobrevivir, una gran parte de ellos. Por supuesto que en el sí, país. claro que sí. Que no es la necesidad que nosotros tenemos de ir a Haití en busca de... Sí, pero aquí se han hecho cursos para aprender y una vez salta la gente, no, que yo que eso es imposible. Ya con 1 millón aquí trabajando en nuestras casas, en la construcción, en la agricultura, en todas las áreas del país, ya es necesario que haya un nivel por lo menos para entenderlos. Claro que sí, yo creo que sí. Bueno, Iván, hermano mío. Gracias, hermano. Gracias. Un placer, un gusto tenerte siempre. Igual. Vete a dormir ya. Mándame un poemita, pero no dejes el hueso, no. Mándame un poema. Ahí me enviaron una foto ahora de García Márquez, de Federico García Lorca y Pablo Neruda. Fueron a dar una conferencia a un pueblo, a leer poesía, y llegaron, nadie lo estaba esperando. Y dice, y García Márquez dice a Pablo, y que nosotros somos poetas de la secreta. Iván, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas noches. Vamos a la pausa, son las 6:40 ya. 40 minutos. Sí, señor, regresamos en breve.